Episodio número 3261. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Lección 5, mi gente, Dios pelea por ustedes. Y oye esta frase que nos ocupa hoy. Me encanta, me encanta. Dice, la tortuga puede hablar más del camino que la liebre. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre o el conejo. En breve, mi comentario y el autor de esta genialidad, Omar Medina, les acompaña. Oye, qué poderosa frase, me encantó, me encantó. Imagínate, Khalil Gibran, nada más y nada menos. Khalil Gibran, 1883-1931, fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Sí, era del Líbano. Khalil Gibran, pero curiosamente era de formación católica, era cristiano católico, que tuvo muchos problemas con la iglesia católica porque él escribía bien agudo, muy agudo. Me encanta su lectura, una lectura muy amena, muy profunda. Tú sabes, un pensador increíble, Khalil Gibran, el profeta. Yo me leí El Profeta, me he leído algunas obras de Khalil Gibran. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. ¿Por qué? Porque va despacio, porque va disfrutando el paisaje, porque no anda deprisa, porque va tomándose su tiempo, digo yo, ¿no? Y por eso puede hablar más del camino, porque la liebre va corriendo y no se detiene como a contemplar ahí, como, como la tortuga que puede ir caminando despacito y viendo lo que hay. Me encantó, porque uno se ríe, pero es verdad. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Me luce que es por ahí. Tú sabes, tú puedes tener tu propia definición, pero a mí me luce que es por eso, porque va despacio, se va disfrutando su paisaje, se detiene a contemplar, mientras camina va observando. Pero la liebre anda siempre al vuelo y no puede hablar tanto del camino como lo hace la tortuga. Tremendo, tremendo. Bien, vamos a agradecer al Señor, mi gente, porque tenemos esta poderosa lección 5. Dios pelea por ustedes. Continuamos con esto de segundas oportunidades, el libro de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe, o Josué, la fe que conquista. Hay varias maneras de poder llamar a este trimestre, y esta es la lección 5. ¿Qué te parece? Tú sabes que, como es habitual, unimos las porciones de sábado y domingo para hacer este estudio así como más sustancioso y continuar luego con lunes, martes, miércoles normalmente. Y mañana lunes tendremos aquí a nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el Super Humberto y sus comentarios, que ya habían dicho que era como la guasacaca de esto, tú sabes, como el sazoncito, se lo pone ahí el Super Humberto en su participación de lunes a jueves aquí en el programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Qué bueno es tener ante nosotros una nueva lección.
esta nueva oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Cuánta falta nos hace dedicar este tiempo diario a las Sagradas Escrituras, que tiene que ser lo más importante en la vida de cada uno. Dirígenos, estamos puestos en tus manos, Señor. Disponemos nuestro corazón para que obres a través de tu Santo Espíritu, en que podamos comprender y aplicar lo comprendido en esta entrega. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, mi gente, aquí tenemos el texto a memorizar, bien fácil, bien cortito, Josué 10:42. Josué 10:42, que dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué 10:42. Muy bien, ese es el texto a memorizar. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serios interrogantes, especialmente en nuestra época moderna, ¿no? El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad directa o indirectamente. En consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana. Ahí estuvimos con el pastor Polanco y su asesor teológico hablando acerca de eso, ¿no? Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto, o sea, ese conflicto entre el bien y el mal. Esta semana vamos a continuar explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Entonces ya lo vimos, ¿verdad? Tiene que ser esto observado desde la perspectiva del conflicto. De hecho, yo lo he utilizado, no sé si les conté, ahí me tocó hablar en el funeral de mi mamá en 2013 y en el funeral de mi hermana 3 años después, en el 2016. Son los seres cercanos que su muerte ha sido un profundo sentir de tristeza en mi corazón, en mi vida, ¿ok? Pero como con mi mamá yo tuve la oportunidad de prepararla durante 3 semanas, yo tuve 3 semanas con doña Carmen y ella tenía muchas preguntas acerca, ella sabía que iba a morir porque ella nunca se había enfermado, se enfermó para morirse a los 76 años. Ella no había estado hospitalizada mucho tiempo ni nada, procedimientos normales de su salud, pero cuando cayó en el 2013 fue para morir y le ayudé, le aclaré muchas cosas que ella tenía, porque eso de saber morir cuesta la vida, mi gente, ¿eh? Es bienaventurada la persona que, se le da su tiempo como de prepararse, y cuando ella finalmente muere, que murió tranquila, que murió relajada, que sabía realmente a lo que iba, el sueño de la muerte hasta el día de la resurrección. Yo le expliqué todo eso y lo entendió y aceptó a Jesucristo, y eso es muy lindo. Cuando me tocó hablar, yo le decía a la gente que el porqué de la muerte y todo eso, yo le decía a la gente que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y como en todo conflicto hay bajas. Y entonces ahí está que perdamos seres queridos, como fue en ese momento mi mamá, y en el caso de mi hermana, cuando
fue la oportunidad de hablar en el funeral de mi hermana, que murió de repente, no tuve el tiempo, aunque yo sí le practicaba mucho a mi hermana y ella era bien atenta a la palabra de Dios, aceptó varias cosas y trataba de ir con algunas cosas que le enseñé. Y luego alguien me dijo que sí, que ya la había estado hablando con ella, tenía muchas inquietudes y habló con esa persona. Recientemente me enteré de esa situación. Y yo comentaba que la muerte, que es un intruso en el plan de la creación de Dios, porque nosotros fuimos creados para vivir para siempre. Solo que al entrar el pecado, esa garantía de permanencia ya no está, porque entonces morimos, porque es resultado del pecado, resultado de lo limitado de nuestra vida y de este conflicto que nos hace sufrir algunas bajas. Entre el bien y el mal, la enfermedad, los accidentes, estas cosas suceden y entonces perdemos seres queridos. Pero es precisamente por este asunto del conflicto entre el bien y el mal. Vamos a repasar, vamos a la Biblia, por favor. Mi Biblia está aquí. Vamos a ver algunos pasajes y qué dicen acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas. Desde Génesis capítulo 15, vamos a abordar aquí rápidamente, Génesis capítulo 15, versículo 16, que dice, Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Ok? Ya mira lo que va diciendo el Señor. Génesis 15, 16. Si buscamos Levítico, capítulo 18, versículos 24 al 30. Aquí estoy, Levítico 18, 24 al 30. En ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitaron antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas, yo Jehová su Dios. Wow, tremendo. Eso es Levítico 18, 24 al 30. Ok, vamos a Deuteronomio 18 ahora, también. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Allí dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Oye, qué fuerte, ¿eh? Una cita bastante clara, Deuteronomio 18, 9 al 14. Ok, finalmente vamos al libro de Esdras. Esdras 9, 11. Esdras está por ahí, cerca de Nehemías. Nehemías es un libro que está antes de Esther, Esther antes de Job,
Salmos, Job, Esther, hacia atrás. Entonces, Esdras capítulo 9, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Esdras 9:11 dice que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entran para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Tremendo. O sea, ¿qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? Precisamente que por todas esas abominaciones, esas desviaciones que tenían, el sacrificio de los niños a Moloch o a sus dioses, ¿no? Eran estructuras metálicas, huecas, se llenaban de brasas ardiendo, especialmente en el abdomen y los brazos extendidos hacia adelante. Y cuando eso estaba al rojo vivo, entonces ponían niños ahí en esos brazos y se consumían. Y ese era el sacrificio de Moloch y otras deidades de ellos. Entonces, esos textos hablan de eso, de que los estaba desalojando Dios de ahí precisamente por sus desviaciones y esas abominaciones. Y entonces Dios, que había ofrecido esa tierra a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pues ahí va a estar su descendencia, ¿no? Aunque eso realmente no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora mismo por ahí, ¿eh? Eso es, lo que está pasando ahora mismo en lo que conocemos como Tierra Santa es otra cosa, son asuntos políticos y eso, pero eso realmente no tiene ninguna relevancia así desde el punto de vista como que Dios se va a aparecer ahí, va a librar. No, 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 o sea, son cosas políticas, ¿no? Y uno hace bien uno no meterse en ese problema. Pero como está ahí en la Biblia y dice todo eso, la gente dice, güey, aquí es esto, vamos, y vamos para allá también a luchar nosotros. No, 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 no. Quédese tranquilo, hermano. Tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significaba la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán. Por ahí es que anda el tema, ¿no? Las prácticas aborrecibles de estas naciones, como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos, el espiritismo, eso nos da una pista. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado de Ugarit o Ras Shamra proporciona más información acerca de la religión y la sociedad cananeas y demuestra que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. La religión cananea se basaba en la creencia de los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad y que estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. En consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas en sus ritos, prácticas sexuales rituales, para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. Este concepto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, en la que las prostitutas y prostitutos participaban en ritos orgiásticos, o sea, orgías, fiestas, una cosa terrible, como parte de sus prácticas religiosas. Una nación, mi gente, mira, una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora. Como resultado del concepto que los cananeos tenían de sus deidades, no es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia. La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios, Pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras con inscripciones cúlticas
dan testimonio de su degradante religión y de lo que significaba para muchos de sus hijos. La erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. No, no, no. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Tremendo, tremendo. Aquí comenzamos a entender un poquito del tema de la lección de esta semana y las preguntas que despiertas. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Yo aprendí temprano en mi vida, leyendo, instruyéndome en las cosas del Señor, de que racionalizar mucho no conduce a nada bueno. O espiritualizar mucho la Biblia tampoco. Porque entonces uno comienza a hacer conjeturas y especulaciones y a inventar y comenzar a decir, no, porque yo creo que este texto dice aquello, yo creo que aquel texto dice lo otro. Y entonces la gente comienza a poner y a quitar y a hacer, ¿no? Lo que dice Elena G. de White, muchos que andan a la luz de su propia chispa. Por eso hay que entender la Biblia en todo su contexto, ¿ok? Y en el contexto histórico, en esta parte, como dice ahí, la moral del Antiguo Testamento, de aquellos pueblos y de la situación que esa gente tenía, que eso era una cosa increíble, que amenazaba la esencia misma de la humanidad, ¿tú entiendes? Eso era terrible. Entonces Dios, soberano, creador y sustentador de todo, pues es el que tiene el derecho de quitar y poner en el asunto de la vida. De verdad que sí, pero tú te pones a racionalizar y a espiritualizar mucho la Biblia y entonces y ahí se puede complicar todo. Muy bueno, la iniquidad de los, bueno, nada bueno, pero bueno quiero decir el estudio, ¿no? De los cananeos. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Opa. Pam, pam, pam. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Ya, bueno, comenzamos a aprender esto de los cananeos, qué fue lo que pasó con los jebuseos, los fereceos, los heveos y todos esos feos de por ahí, que entonces fueron desalojados de aquellas tierras para ser ocupada como la tierra prometida. Y Josué liderando eso, ya tú sabes. En esto de le decía a alguien que me gusta mucho Josué. Primero porque Josué no se estaba esperando que él iba a tocar eso. Él era asistente de Moisés, aprendió bastante con su maestro Moisés, pero Josué habrá dicho en un momento, ven acá, y cuando este hombre se muera, y si no cruzamos antes de que él muera, ¿quién va a conducir al pueblo? ¿Será Aarón? No, pero Aarón está viejo también y se puede morir. ¿Quién será? Vamos a darle eso a Caleb. No, pero le tocó a él, a Josué. A Josué. Me gusta mucho el personaje de Josué, porque es un líder que surgió de la necesidad. Sí, porque dice, bueno, Josué, tú eres el señalado, vamos. Y Josué entonces, sabiéndose limitado, o sea, no tenía ningún tipo de entrenamiento en guerra y eso, Señor, yo cuento contigo. Yo no sé nada de esto. Vamos, Josué es un tipo de Salomón, porque le tocó el reino de Israel, tercer rey de Israel, ¿sabes? Esaú, luego David, luego él, y él, como dijo, no sabía ni cómo entrar ni cómo salir, entonces le pidió a Dios sabiduría. Josué le pidió a Dios sabiduría y Dios le aseguró, mira, yo voy a estar contigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Mira, yo también gran ojo, hermano.
Tú sabes lo que Dios te diga eso, y Dios te lo dice a ti, esa palabra es para ti también, aplícala, no te desanimes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Escuché clarito que dijeron amén. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria te pertenece, Señor. Te adoramos en la hermosura de tu santidad. Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Y queremos expresarte nuestro agradecimiento por estas grandes verdades de tu palabra, por estas historias que están cargadas de notables principios de la vida cristiana. Ayúdanos, oh Señor, a aplicarlos a nuestros valores de hoy día, a la forma en cómo vivimos nuestra cotidianidad cristiana, dependiendo totalmente de ti, apoyándonos en estas claras enseñanzas de la Escritura y aplicándolas también al enseñar a otras personas estas grandes verdades de las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes el Juez Supremo. En el marco de esta poderosa lección 5, Dios pelea por ustedes. Recuerden el contacto vía WhatsApp con este servidor en el Ministerio Audios de Bendición. Pueden contactarnos al +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Ojalá ahí nos puedan enviar algún audio de cómo dieron con nuestro programa, quién se lo recomendó, cómo nos encontraron, si fue a través del canal de WhatsApp o por el grupo de WhatsApp o por el canal de YouTube o en Facebook. O sea, hay varias maneras donde publicamos este contenido en los podcasts de Spotify o de TuneIn Radio o de iTunes. En fin, hay muchas formas en que la gente puede escuchar lo que hacemos, así que si se anima a contar sus historias, esto sería interesante. Este es un ministerio de contenido diario, Esto es diario. Alimentamos nuestro canal de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, nuestra presencia en Facebook y lo que hacemos en YouTube. Gracias a todos por su apoyo, por su seguimiento, por dar a conocer lo que hacemos aquí en Ministerio Audios de Bendición. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hey, hay paz, dile que sí, hay paz.